pararse enfrente a un papa que convoca eso cuando vos ya tenés los barcos, todo listo. Lo llama el premier ruso, Putin. El premier ruso, como sabe que las Naciones Unidas son del enemigo, esto lo sabe, ya lo vamos a ver si quiere, si le interesa, pero son del nuevo orden mundial, lo conduce la masonería. Entonces, no es confiable la Naciones Unidas, pero Benedicto va al G8, al grupo de G8 donde están los 8 países más poderosos y que justo en ese momento lo encabezaba Putin y lo llama: Putin, tenemos que parar esto. Y entonces salta Rusia y le mete el veto a la invasión a Siria, porque tiene intereses, tiene una base ahí en Siria, la única base que tiene en el Mediterráneo. Pero lo que hizo él de repente para parar la guerra nos dejó de cama a todo el mundo. El análisis descarnado que hizo el capitalismo, cuando habla de esta cuestión de que el derrame nunca llega a los pobres porque le cambian por un tacho más grande, la propuesta cultural del capitalismo, que es tremenda, ha sido golpes muy difíciles de digerir por el poder hegemónico, el nuevo orden mundial que maneja el mundo, porque no estaban esas actitudes en el libreto que le habían asignado a la Iglesia. Y yo a la Iglesia le habían asignado el rol de ser una ONG, una especie de Cáritas confiable que ayudaba a los pobres, pero no se les ocurría que la Iglesia fuese una de las guías de la historia que va a sacar el hombre de su estado de conversión y de no divino. Esto lo choqué. Y se la devuelve, después de hablar sobre eso. Otra de las cuestiones que yo marqué en el documento, digo, posiblemente sea adelantado por mi parte esta lectura a pocos meses del papado, y no quiero agregar más confusión. Pero hay algunas cuestiones, como las persecuciones que se están dando a los cristianos en países de Occidente, ya no en los países islámicos, se los están persiguiendo a los cristianos, se meten canas cristianos por ser pro vida en Francia. Digo, nos están empezando a perseguir en los propios países occidentales católicos. Cuando yo veo eso, digo, nos debe llevar a convocar una fidelidad absoluta cerrando fila atrás de Francisco, a rezar, guiado por la caridad, y a ser muy firme donde otros hermanos duden, porque nos quieren meter la duda. Entonces, hay que cerrar fila atrás de Francisco, porque Francisco está poniendo a la Iglesia en un lugar que no es el que el enemigo quiere, y lo más valioso va a ser la oración, el rezar por Francisco. Aparte de no comernos los caramelitos que nos vende la prensa sobre división, diferencia y todo, rezar, rezar. Todo ello recordando siempre con humildad que un papa no tiene por qué responder a mis expectativas. ¿Por qué un papa tiene que tener las características que yo me imagino? ¿Quién dijo eso? ¿Podemos ser tan soberbios de pensar que un papa tiene que tener las características que yo me imagino, que según mi lectura, que me lo dan los medios de comunicación, para dejarme conforme? Esto sería agregar a la fe a la carta, también ahora un papa a la carta. Entraremos en una cuestión de relativismo ya tremendo. Analizando este breve tiempo de su papado, me animo a decir que aparece como una posibilidad real que Francisco sea el primer ícono mundial del siglo XXI, la primera figura global del siglo XXI, el líder que sea un modelo a seguir por la aceptación que tienen todos lados, porque es aceptado en todos los espacios, aún en los neutros con respecto al cristianismo y aún en los neutros con respecto al espíritu religioso en general. Francisco le está llegando a todo el mundo. Y yo, en este documento que le mando al cura, que el padre con una audacia sin límite le manda a Francisco, digo que es la primera figura del siglo XXI global, el primer ícono que produce el siglo XXI. ¿Por qué? Cuando
yo digo que lo aceptan no solamente los cristianos, sino algunos que son neutros con respecto al cristianismo y otros que son neutros con la idea, con la espiritualidad misma, no les importa y lo empiezan a mirar. Se me ocurrió la loca idea que estaban haciendo un líder del siglo XX. ¿Por qué? Porque los pueblos necesitan personajes emblemáticos. Todos los pueblos necesitan personajes que sean un emblema, que mirar. Y cuando aparecen, se apropian de ellos los pueblos sin importarle su procedencia, de dónde vienen. Son los modelos que posibilitan la esperanza a la gente y que marcan los caminos a formas más libres de ser y más justas de vida. Son modelos que resumen en su persona lo mejor de esa época y que se difuminan, se diluyen hasta su pertenencia original. Por ejemplo, cuando pensamos en la pertenencia original del siglo XX y pensamos en Mandela, que es uno de los íconos sin duda del siglo XX, no nos acordamos del partido del Congreso Nacional Africano que él creó. Ni cuando pensamos en Gandhi, pensamos en la resistencia pacífica. No nos acordamos la marcha de la sal que él hizo contra la ocupación inglesa. Cuando pensamos en Luther King, no nos acordamos del movimiento que él presidía de los derechos civiles afroamericanos en Estados Unidos. Pensamos en la lucha pasiva, mansa de los negros. Ni en Lech Walesa. Ya Lech Walesa ya no nos recuerda más un sindicato de danza. Fue un líder que demolió con la iglesia, con su pensamiento católico, en la cortina de hierro en Polonia. Y en la Teresa de Calcuta, ya también la gente no registra tanto que haya sido una monja, sino el amor. ¿Qué fue el hecho que la gente registró y guardó para darle un lugar de emblema? A Mandela, a Martin Luther King, a Gandhi, a Teresa, el amor. Fíjense ustedes que no se preocuparon por las historias políticas, los orígenes de Venecia, sino que fue el amor, son esa esperanza de que es posible. Y el ejemplo que finalmente los pueblos toman y siguen son los del amor. Porque nos hacen renacer la esperanza, nos hacen renacer el amor como base para cualquier tipo de relación entre las personas. Esta realista lectura que estoy haciendo yo del papado Francisco nos debe llevar como iglesia a aceptar el nuevo lugar de ícono mundial del Papa. Lo aceptemos. Pensemos en donarlo, en entregarlo generosamente como un modelo más allá de nuestra institución iglesia. Tengamos ese enorme gesto de amor, de generosidad, para decir, no, es nuestro. No, es el primer ícono global para todos en el siglo XX. Tengamos esa actitud teniendo en cuenta el combate que se está desarrollando, donde, por ejemplo, las Naciones Unidas está creando un espiritualismo globalizador, laico, que sea que baje para todo el mundo, una suerte de sincretismo de toda la fe y un espiritualismo mezclado con New Age. Las Naciones Unidas está definiendo, junto al modelo global cultural, está definiendo un modelo también para que todos nos sentamos bien, en un espiritualismo chirle, que a todos nos venga bien, que no cuestionemos nada y sobre todo que nos separemos de las religiones que son las que combaten realmente el pensamiento globalizado. Cuando vemos eso, aparece la necesidad de que Francisco sea un hombre que lo damos con cariño, con generosidad y con amor, como más allá de nuestra frontera. Van a tratar, tenemos que tener tanta generosidad que pueda superar nuevas voces que van a aparecer en la iglesia, digitadas, manejadas.